Hola, feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mi nombre es Adi en la Luz y en el programa del día de hoy primero quiero agradecerles a todos los que se suscriben, a los que me mandan mensajes con preguntas que tienen que ver con temas del programa, a todos los que ponen me gusta, a todos los que mandan mensajes, que mandan comentarios. Gracias por todos los que mandan mensajes, publican, que ponen me gusta y también que les gusta todo lo que vamos viendo, todos los temas que vamos tratando acá. Mi nombre es Adi la Luz, como les dije antes, y espero que disfruten del programa del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la confianza en nosotros mismos, lo que tiene que ver con la resiliencia y también lo que tiene que ver con la conexión con los maestros. Esto se lo digo porque en aquellos momentos en donde nosotros estamos buscando esa conexión, estamos buscando esa compañía que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con los ángeles, y cuando necesitamos respuestas o algo nos da vuelta, ahí es donde aparecen los guías y donde aparecen los ángeles. Primero estábamos diciendo que íbamos a hablar de la confianza en nosotros mismos y la confianza con otros, o sea, la confianza con los ángeles. Confiar en nosotros mismos para conectarnos a la divinidad y confiar en el sistema luz que siempre está observando todo lo que está pasando. Y de esa manera siempre el sistema luz nos está abundando, nos está ayudando, nos está conectando a la luz, a los ángeles y a los guías. Por eso conectados al ser. Hoy vamos a hablar también de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia y qué es el poder? La resiliencia es una palabra muy interesante. Se usaba en la antigüedad y hoy los grandes maestros, tanto los yogis como los maestros superiores, siempre nos dicen que hablemos de la resiliencia, que es una palabra que nos conecta con el poder hacer, que nos conecta con la transformación, que nos conecta con empezar de nuevo, que nos conecta con la fuerza de seguir, para aprender y seguir, y así evolucionar la conciencia. Resiliencia significa tener la capacidad de la transformación y tener la capacidad de la confianza en el sistema, que es un aprendizaje para elevar la conciencia. A un nivel superior. Eso nos conecta a la energía superior y también nos conecta a todo lo que tiene que ver con el Dharma, o sea, con la sabiduría y el aprendizaje. La palabra resiliencia viene de los maestros también que son yogis y siempre es interesante hacer referencia a esta palabra. Cuando algo no salía o cuando los maestros practicaban durante mucho tiempo, siempre le decían a los alumnos que practicaran la resiliencia, que era poder seguir con la práctica, la disciplina y la constancia, porque eso iba a ir precipitando hasta que después todo esto iba a ser como una catarata de bendiciones. Por eso les digo que es muy interesante. Utilicen esta palabra y recuerden esta palabra como una vitamina que tiene que ver con la resiliencia. Y la palabra poder tiene que ver con yo puedo, yo soy. La palabra poder tiene que ver con poder levantarme a la mañana, con poder salir a caminar, con poder meditar, con poder ser creativo, con poder transformarme. Esa es la palabra, o sea, poder hacer. Poder activar el poder interno. El poder interno tiene que ver con una energía que es tener la energía suficiente, la vitamina suficiente para hacer, para impulsar, para ser creativo, para crear, para poder conectarnos. Y esa es la palabra real, o sea, poder hacer, poder ser, poder crear. Ese es el verdadero poder. Esa es la esencia de la palabra real de la cual nosotros estamos hablando. Y también vamos a hablar de algo específico que tiene que ver con
depositar nuestra confianza en el sistema luz, o sea, en los maestros, y tener la certeza de que nosotros vamos a poder llegar a la esencia de lo que queremos hacer. Bien, les quiero compartir una experiencia que pasó esta semana, que me parece interesante compartirlas con ustedes, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Esta semana yo estuve dando clases, estuve subiendo meditaciones, estuve conectando con algunos alumnos y también estuve haciendo algunas meditaciones, algunas preguntas. Y en un momento determinado, después de estar bastante tiempo preparando cursos, talleres, un día, después de estar bastante tiempo haciendo esto, me levanto porque veo una luz muy brillante que empezaba a titilar en la ventana. Entonces bajo al jardín para ver qué era lo que se veía y estaba lleno de luces en la puerta, lleno de luces en la calle, lleno de luces en la vereda. Era más o menos ya entrando la tardecita. Entonces yo bajo y empiezo a escuchar que esas luces hablaban entre ellos. Eran maestros. Entonces, a veces nosotros pensamos que estamos solos, o el ser humano se queja, o el ser humano sufre porque está solo, porque no tiene pareja, porque se siente que si no es aceptado por otros no está bien. Y a lo mejor los seres de luz, los ángeles y los guías están con nosotros ahí para alumbrarnos. No está escrito en ningún lado que nosotros debamos llevarnos bien, ni con la sociedad, ni con los procesos de vinculación terrestre o con lo que tiene que ver con el apego. Los maestros están siempre y si nosotros encendemos una pequeña lucecita, ellos están ahí. En ese momento, mientras estaba preparando todo esto, empiezo a ver una luz donde yo estaba, por eso bajo al jardín a ver qué era lo que había. Era un maestro. Y ese maestro me estaba dando la bienvenida y me estaba mostrando, o sea, me quería dar un mensaje que tenía que ver con esto. Ustedes no están solos, siempre están acompañados. Entonces, dejen el miedo, pierdan el miedo a creer que están solos. Pierdan el miedo a la oscuridad, pierdan el miedo al dormir solos o al tomar un té, o sea, disfruten de la compañía de los ángeles, disfruten de la compañía de los guías. Ese era un poco el mensaje que nos daban. Cuando yo bajo al jardín y veo toda esa cantidad de luces, también escuchaba que ellos hablaban entre ellos, eran maestros. Y esos maestros se estaban presentando como grandes esferas de luz, esferas redondas de luz muy brillante, y había como 10 luces todo alrededor del lugar donde yo estaba. Subo porque donde yo estaba haciendo, o sea, en la sala donde yo estaba haciendo los cursos, también había una luz. Entonces yo subí porque quería ver quién era ese maestro. Ellos se presentan como luces y en ese momento ese maestro me explicó que nosotros no estamos solos. Ellos lo ven todo, ellos saben si nosotros estamos conectados a esa frecuencia o pedimos conexión o nos conectamos de esa manera. Por eso, conéctense a la luz, conéctense a la frecuencia de los ángeles, a la frecuencia de los seres de luz, porque ellos están con nosotros. Y sí, si ustedes pueden acercarse a aquellos guías que están encarnados en la Tierra, para que puedan ayudarlos en todo lo que tiene que ver con su proceso de camino al despertar. No se puede hacerlo solo, porque obviamente nosotros también tenemos ego, y eso hay que observarlo. Pero en ese momento, esa cantidad de luces se presentaban como los maestros que estaban haciéndome compañía. Cuando yo subí a la sala donde estaba, ahí se presentó un maestro. Entonces, anteriormente a esto, yo había visto, siempre veía la cara de un maestro mientras yo estaba haciendo los talleres o estaba editando las meditaciones, y siempre me parecía muy interesante. En ese momento yo veía un maestro, pero no sabía quién era. Después, cuando pasó esto, este día que fue ayer o antes de ayer,
veía a este maestro que siempre se presentaba para dar como su presente de estamos acá con vos. O sea, no piensen que ellos no están con nosotros, no abandonen el camino de la espiritualidad, sigan, sigan y sigan, porque esto es un camino muy finito y siempre hay que estar conectado a la frecuencia de la luz. No se queden, no se desvíen, porque los maestros están siempre con nosotros y eso es muy interesante que lo puedan observar. En ese momento, cuando yo fui al jardín y vi esto, quería ver qué era específicamente lo que se veía. Y eran más o menos 10 u 11 luces que empezaban a movilizarse en ese perímetro donde yo estaba. Después se ubicaron, o sea, como en forma ordenada, justo enfrente de la casa. Hablaban entre ellos. Y en ese momento, cuando yo salí a mirar, me puse de frente, o sea, me fui hasta la vereda. Y ahí vi que hicieron muchas chispas de luz que se pusieron de forma ordenada y después que se fueron, como que vinieron a darme la bienvenida y después se fueron. Se ve que estuvieron todo el día ahí mientras yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero yo me di cuenta, o sea, ese maestro me vino a avisar cuando terminó mi jornada, o sea, cuando yo ya estaba terminando de hacer lo que estaba haciendo. Por eso les digo que es muy interesante. No se distraigan con cosas terrestres, no sufran por cosas que no tienen sentido. El ego les va a hacer creer que ustedes están solos, que nadie los acepta, que ustedes... A veces hay seres que tienen muchísima sabiduría y abandonan esa sabiduría por ser aceptados por la sociedad, por ser aceptados por la familia o por el entorno o por los parientes o por lo que sea. Y no es tan fácil mantenerse en el camino de la luz si ustedes no están permanentemente conectados. Si ustedes están conectados a los grandes guías y los grandes guías están marcando su camino, ustedes siempre van a ser ayudados y van a poder ayudar a otros. Pero no se queden con eso de que es un proceso que tiene que ver con estar siempre permanentemente acompañado en lo que tiene que ver con la parte física. Ellos no tienen cuerpo, pero ellos sí hacen presencia de donde están. Durante ese día, o sea, a veces puede suceder que el teléfono se prende solo, que empiezan a ver luces, que se caen cosas. Ellos lo que hacen es buscar llamar nuestra atención porque algo nos quieren decir. Entonces, como ellos escuchan cuando nosotros no estamos bien, ellos escuchan cuando nosotros hacemos algún pedido o nos conectamos con otras almas. Y eso es muy interesante. El universo es sabio, o sea, es técnica. No podemos generar una especie de rutina a través de lo que tiene que ser. Hay que ser flexible con todo lo que tiene que ser, con todo lo que tiene que ver con la conexión a nivel cuántica. Cuando nosotros expandimos la conciencia y entramos en el campo cuántico, todo lo que tiene que ver con las leyes terrestres dejan de existir. O sea, eso tiene que ver con el plano terrestre, pero no con el plano extraterrestre. Y para conectar con los grandes maestros y con los grandes guías, sí o sí tenemos que ser flexibles con todo lo que tiene que ver con la parte terrestre. Cuando se abre el campo cuántico y podemos observar más allá y más allá y más allá, podemos darnos cuenta que lo que servía para este proceso o para este tiempo-espacio ya no sirve para procesos superiores. Por eso les digo, no sean rígidos con todo lo que tiene que ver con el plano terrestre. La materialidad sirve para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer o hacer lo que venimos a hacer. Pero no sirve para otra cosa que no sea para eso. Si ustedes piensan que tienen pertenencia sobre las cosas que tienen, ahí van, o sea, van por otro camino. Por eso les digo, sean flexibles, sean transformables, porque todo lo que tiene que ver con los procesos de la divinidad y lo que tiene que ver con el proceso de los maestros va de la mano de un proceso de transformación. En ese momento yo empecé a sentir algo al lado mío que como una presencia, y eso me dio paz, me dio tranquilidad. Ellos cuando se presentan es porque nosotros estamos haciendo un aporte que tenga que ver con o dar clases,
o ayudar a otros a despertar, o también cuando estamos permanentemente conectados a la sabiduría de Dios. Entonces, como nosotros también, como yo también estoy estudiando y como estoy aprendiendo permanentemente, ellos nos dan sabiduría para que podamos seguir y para que podamos ayudar a otros en este proceso. Por eso les digo, es muy interesante que observen el proceso de que no están solos. A ver, yo ese día les agradecí y me quedé hablando un rato, o sea, fue muy extraño, pero fue muy hermoso al mismo tiempo, porque en ese momento yo pude hablar un rato largo y yo sentía con total certeza y honestidad que ellos estaban al lado mío. Entonces, en ese momento surgió un diálogo totalmente bello. Y eso fue interesante para poder, ellos vinieron a dar su presente como estamos con vos. Sabemos que ustedes están pasando por un proceso de aprendizaje, de observación, y para ellos es muy importante que cada ser pueda despertar a la conciencia, que cada ser pueda entender el proceso de activarnos a la conciencia de la luz. Por eso les digo, es muy interesante que ustedes confíen en la conciencia, que confíen en los guías, que confíen en los maestros. Ese día yo empecé a observar unas esferas muy brillantes y estuvimos hablando un rato ahí. En ese momento, después cuando ellos me dieron toda la información y me dieron todos los mensajes y algunos chistes inclusive, después se retiraron. Y una de las luces, uno de los maestros, se quedó al lado mío mientras yo me dispuse a descansar. ¿Esto por qué se los digo? Porque a veces pareciera que nosotros quedamos en Pampa y la Vía y no tenemos ningún tipo de resguardo. En ese momento nosotros miramos para arriba y nos damos cuenta que en esas estrellas, en los soles, en el cielo y en la tierra, ellos están con nosotros. En ese momento yo les agradecía a los maestros porque les agradecía el proceso de tecnología, les agradecía el proceso de sabiduría y también los felicité y les di las gracias por observar y ver la tecnología y la grandeza que tienen como maestros, la grandeza que tienen como espíritus, la grandeza que tienen como seres de luz. Si el ser humano pudiera entender el 1% de la tecnología que tienen los grandes maestros de luz, nadie se dedicaría a otra cosa que no sea estudiar, que no sea meditar, que no sea investigar, porque entenderían que hay un proceso superior totalmente tecnológico y lleno de luz que el ser humano debe aprender. Como es tan pero tan tecnológico y tan pero tan interesante, esto lleva a un proceso de aprendizaje y como el ser humano tiene un cuerpo que es pesado, que es denso, le cuesta conectarse a lo que tiene que ver con la divinidad. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero se hace poco receptible a lo que tiene que ver con estas frecuencias. Por eso les digo, presten atención, conéctense a la frecuencia de la luz, conéctense a los guías, busquen información, instrúyanse, porque lo que genera la transformación tiene que ver con un proceso de cambio a nivel cerebral, o sea, mejorar los procesos de aprendizaje que tienen que ver con la meditación, que tienen que ver con la respiración y que tienen que ver con salir de las creencias. Todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y lo que tiene que ver con nuestra divinidad y nuestra conexión con otros maestros es de aprendizaje permanente y es de práctica permanente. Por eso les digo, busquen ser instruidos y no se distraigan con lo que tienen que hacer. Nosotros venimos, cada uno viene porque tiene una misión en este plano. Todos tienen misiones, no se distraigan. Todos pueden vincularse con otros seres, pero a la hora de aprender
ustedes tienen un proceso de aprendizaje que tienen que llevarlo con disciplina y con pasión por lo divino, para poder realizar lo que vinieron a hacer. Para aquellos que no saben cuál es su misión, hay un montón de técnicas para hacerlo. Para aquellos que se quieren conectar con los maestros y no saben cómo hacerlo, también hay un montón de técnicas. Y también hay un montón de procesos que tienen que ver con activar la sensibilidad, para que nosotros podamos entender la diferencia entre un maestro o una proyección egóica, entre un maestro o una proyección terrestre, entre un maestro y un holograma. Y todo eso se aprende. Todo eso se aprende a través de la conexión con los guías y con los ángeles. Por eso les digo, presten atención. Miren, vamos a repasar esto. Hablamos hoy de la confianza en nosotros mismos y en el sistema luz, en nosotros mismos y en la conexión con nuestro ángel. Hablamos de la resiliencia, que es una palabra que es como una vitamina que permite que podamos transformarnos. Hablamos de la palabra poder, que tiene que ver con poder hacer, que tiene que ver con poder conectar, que tiene que ver con poder realizar, que tiene que ver con poder movilizar. Y todo eso es tener el poder de creatividad, el poder hacer, yo puedo. Y eso es como una vitamina. No está conectado al ego, o sea, eso es algo que tiene que ver con poder hacer. Y también tiene que ver con el desapego, es una palabra que va también de la mano con el desapego, el poder, el desapego y la pasión por lo divino. Estas tres palabras están conectadas a todo lo que tiene que ver con la pasión por lo divino y el desapego de la parte terrestre. Ahí es donde se activa el rojo original, que es el primer chakra. Por eso les digo, lo vamos a repasar. El poder hacer, el tener fuerza, la fuerza original, y también el desapego, o sea, conectarnos a las frecuencias superiores. Eso activa el rojo original. Y también lo que tiene que ver con resiliencia y lo que tiene que ver también con movilizar ese poder y la confianza. Confío en mí, confío en el sistema luz. Ahí, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo lo que estaba haciendo, en un momento respiré profundo y digo, hay cosas que había dejado porque tenía que hacer y como que no salían. Respiré profundo y en ese mismo instante sentí que la conciencia me tomó. Y en ese momento fui que bajé al jardín a mirar. En ese mismo instante sentí que la conciencia lo que estaba haciendo me estaba dando su contención, me estaba dando su confianza, me estaba dando su sostén. Y eso es interesante. Muy, pero muy interesante para conectarnos con la divinidad. Entender y dar el paso, dar la confianza para que los maestros se puedan acercar y para que nosotros nos podamos conectar a la divinidad. Pidan, mantreen todo el tiempo. Pidan que los ángeles se acerquen, que los guías se acerquen. Ese ser, maestro, ángel, guía, el que esté más cercano a través de las coordenadas que tienen que estar, va a venir para ver qué es lo que está pasando y qué se necesita. Son coordenadas lumínicas y esas coordenadas se activan como frecuencias de antena para que nosotros podamos conectarnos a esa frecuencia. Es como decir, marcar el teléfono de Dios y que se active en algún proceso para que algún ser que esté cerca pueda venir a hablar con nosotros o a conectarse con nosotros. Les vuelvo a repetir, son coordenadas de frecuencias lumínicas que se activan para que aquellos seres lumínicos que estén dando vuelta por ahí vengan y se conecten con nosotros. Esas coordenadas de luz que funcionan como antenas angélicas superiores, lo que hacen es activarse para que el proceso genere un llamado, un mensaje y una divinidad, o sea, un mensaje de divinidad. Por eso les digo que es muy importante. No lo distorsionen. A veces sucede que diferentes sonidos o diferentes cosas distorsiona, como si por eso les decía, mediten, aprendan, practiquen, estudien, para que ustedes entiendan la frecuencia, para que ustedes entiendan el proceso de la resonancia. En un lugar virgen,
donde hay árboles, donde hay flores, donde hay plantas, donde hay verde, donde hay mucho sol, donde hay naturaleza, ahí se genera como una resonancia y es más probable que los ángeles, los guías y los maestros se puedan acercar. Por eso les digo que es muy interesante. Son coordenadas lumínicas, pero esas coordenadas nosotros tenemos que tener la sutileza de poder captarlas. Todo esto tiene que ver con seres de otros planos, o sea, todo esto lo explican seres de otros planos, o sea, seres extraterrestres, maestros, ángeles ultraconscientes, que entienden a la perfección todo lo que tiene que ver con la tecnología ultraconsciente de los universos, o sea, de otras galaxias. Bueno, este programa es para vos, para vos, para vos, para vos, está dedicado a vos. Y estoy segura que te va a llegar el mensaje. Si hoy en día necesitas poder tener la fuerza, lo vas a ver. Si hoy necesitas conectarte y necesitas una respuesta, este programa es para vos. Si querés conectarte con los guías y querés conectarte con los maestros, este programa es para vos. Confía en el sistema. Yo confío y yo confío. Feliz día, este es un regalo de luz. Espero que les haya servido a todos, que tengan un feliz día lleno de abundancia, lleno de luz y lleno de sabiduría y prosperidad. Que el sincronismo se active ahora, en este mismo instante, y que la luz de Dios Padre y Madre te ayude, se expanda y pueda ayudar a otros. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad, es hoy y vos te lo mereces.